Pido a Dios Todopoderoso en este momento, mis hermanos, que nos llene de su Espíritu Santo para que podamos entender el valor, la grandeza de la autoridad de Dios en nuestras vidas. Mis hermanos, en el Evangelio de hoy, en el capítulo 17, versículos del 1 al 11a, encontramos a Jesús orando al Padre. Y dice el Evangelio: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le diste autoridad sobre todos los hombres, para que Él diera vida eterna a todos los que tú les has dado. Mis queridos hermanos, la gloria alcanzada por Cristo Jesús fue fruto de su obediencia y obediencia hasta la cruz. La magnitud de la gloria alcanzada por Cristo Jesús, a quien se le dio el nombre sobre todo nombre, fue fruto de la dimensión con que Él realizó la voluntad de Dios, muriendo en la cruz. Esa autoridad, mis hermanos, que dice Jesús se le ha concedido sobre todos los hombres para Él salvar a los hombres, es la autoridad a la que nosotros tenemos que responder con obediencia. Y será la obediencia a esa autoridad de Cristo Jesús, manifestada a través de su pasión y su muerte y su resurrección, manifestada a través de su palabra, manifestada a través de su Espíritu Santo que se nos ha dado. La obediencia y la sumisión a esa autoridad es la que nos va a alcanzar también a nosotros la gloria. Es la que nos va a alcanzar a nosotros la vida eterna. Cristo nos comunica su vida. Cristo nos comunica la vida eterna. Él es la verdad, el camino a la verdad y la vida. Y esa vida quiere comunicarnos, solamente es realizada en nuestras vidas cuando nosotros somos capaces de hacernos sumisos a su voluntad, sumisos a su autoridad, sumisos a su persona, e injertarnos en su voluntad, en su pensamiento, en su obra, y hacerla nuestra, porque Cristo Jesús, quien tiene la autoridad sobre todos los hombres, pues se nos ofrece para, no solo a través de esa autoridad, sino de su obediencia al Padre, darnos esa vida que necesitamos, vida que solo podemos alcanzar a través de Él. Mis hermanos, a nivel humano, cuando nosotros estamos sometidos a una autoridad, en una empresa, por ejemplo, si nosotros desobedecemos esa autoridad, desobedeciendo las normas que esa empresa o esa persona nos impone o nos propone o nos indica, pues la consecuencia es el rompimiento de todo contrato con esa persona o de todo beneficio que obtengamos del trabajo o de pertenecer a esta empresa. En la vida espiritual, en la vida cristiana, en nuestra relación con Dios, también es igual. En la empresa no es el patrón el que rompe las reglas, sino que eres tú que rompe las reglas y como consecuencia entonces tiene el rompimiento del contrato o el tener que renunciar o el ser despedido, consecuencias que pueden ser dolorosas y que eres tú quien las busca, quien te las merece por tu actitud desobediente. Frente a Cristo Jesús, cuando desobedecemos sus normas, también somos nosotros mismos los que estamos rompiendo esa alianza que Él ha hecho con nosotros, alianza en la que ha puesto en el medio su propia sangre, que ha sellado con su propia sangre. Él nunca rompe esa alianza. Él siempre está dispuesto a ofrecernos el camino de la verdad, el camino de la paz, el camino de la justicia, el camino de la vida, el camino de la salvación, porque Él se ofrece y sigue con su ofrecimiento, siendo obediente a Dios Padre, quien lo ha glorificado, y a quien Él glorifica con su obediencia. Nosotros, mis hermanos, estamos llamados con nuestra obediencia a la palabra de Dios, a las indicaciones de Cristo Jesús, de hacer su voluntad, de cumplir su palabra, de seguirlo. Nosotros glorificamos a Cristo Jesús y a través de Cristo Jesús a Dios Padre Todopoderoso.
Por eso, como decimos en la Eucaristía cada día, o cuando participamos, en Cristo, por Él y en Él, a Dios Padre Todopoderoso, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Porque en Cristo Jesús, mis hermanos, nosotros damos la honra y la gloria a Dios Padre Todopoderoso cuando somos obedientes y sumisos a sus mandamientos, a su persona y a lo que Él nos ofrece, porque Él se nos ofrece continuamente por todos los medios para darnos vida, a través de su palabra, a través de su cuerpo y su sangre, a través de su presencia, a través de su espíritu, a través de los sacramentos de la iglesia, a través de los hermanos, a través de la comunidad, el que es su cuerpo místico, la iglesia. Y toda esa experiencia, entonces, hermanos, nos lleva a glorificar a Dios Padre y a que la gloria del Hijo sea mayor porque realiza la obra de Dios a plenitud, con obediencia, porque alcanza los deseos de Dios, que es que ninguno de sus hijos se pierda a través de Cristo Jesús, logrando la salvación, la vida eterna. En este día, mis hermanos, este anhelo y deseo profundo de Cristo Jesús se realice en nosotros y logremos entonces encontrar la vida eterna en Él, alcanzando la gracia que Él nos ofrece a través de la obediencia a sus mandamientos y de la obediencia al Evangelio en el que nos invita a formar parte de su cuerpo místico que es la Iglesia, compartiendo en ella también los sacramentos que nos ofrecen todas las gracias que nos llevan a la plenitud de la vida en Cristo Jesús. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga y nos dé la gracia de sentir en nuestras vidas la presencia del Cristo Dios Todopoderoso, que es quien tiene sobre nosotros la mayor autoridad, por encima de cualquier autoridad o jefe que tengamos en la tierra. Sobre nuestra vida está la autoridad de Dios. Por eso no hay jefe en la tierra que me pueda invitar a mí al pecado, que me pueda invitar a mí a la maldad o a la injusticia, porque sería ir en contra del jefe mayor que es Cristo Jesús. Por eso, lo que más nosotros debemos obedecer por encima de cualquier autoridad humana es la autoridad de Cristo Jesús. Por eso tan sabiamente le dijo San Romero de América, en El Salvador, a las autoridades que mataban al pueblo, les dijo: ustedes reciben la orden de sus jefes de matar, pero hay una orden de parte de Dios de no matar. Por encima de las órdenes de nuestros jefes, humanamente hablando, está la orden de Dios. Y es a la que nosotros tenemos que obedecer con más fuerza, con más coraje, con más insistencia y con más fidelidad. El Señor nos dé la fuerza y la sabiduría de entender la medida, los resultados y los frutos del ser obediente, como lo fue Cristo, hasta la muerte, y una muerte en la cruz, para alcanzar a través de ella y de esa obediencia la gloria de Dios Padre y el ser proclamado por encima de todo nombre. Que el Señor nos bendiga en este día y nos dé esa gracia de ser obediente a Cristo Jesús, quien tiene la autoridad sobre todos nosotros. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga en este día y nos vemos mañana de nuevo en otra reflexión del día.